Muy buenas a todos, aficionados. Como siempre, os doy la bienvenida a Pureza y Emoción. Soy David Zamora. Y bueno, en el programa de hoy tenemos aquí a Domingo Delgado de la Cámara, un aficionado y crítico taurino reconocido, escritor, autor de varios libros, también con su programa de YouTube, Al Toro por los Cuernos. Y bueno, y en el último año, en esta temporada, que lo tenemos en los micrófonos de One Toro, en televisión. Yo creo que Domingo es esa voz de muchos aficionados que representa pues la sinceridad y el decir quizás lo que otros no se han atrevido a decir en los micros, ¿no? Y eso tiene un valor muy importante, porque es lo que veníamos reclamando de hace muchísimos años. Don Domingo Delgado de la Cámara, buenas tardes, un placer tenerte Muy aquí. buenas tardes, encantado de estar en tu programa Pureza y Emoción. Muchísimas gracias. Algo que yo creo que envidiamos todos de ti, Domingo, es la gran capacidad que tienes, esa memoria de acordarte de todos los datos, de nombres de toros, de años, de carteles, impresionante. Pues todo el mundo dice que voy a las corridas con un guión preestablecido. No es cierto, voy con las manos en los bolsillos, no llevo nada. Bueno, Bueno, totalmente, sí, sí. tengo buena memoria, no me estudio nada ni preparo nada especial antes de cada corrida. Simplemente me fluye porque efectivamente tengo buena memoria. Sí. Absolutamente. Sí. Yo recuerdo, Domingo, bueno, nos conocíamos de antes porque tú ya habías colaborado en Pureza y Emoción cuando era portal, cuando era escrito y tal, era un portal. Y bueno, recuerdo que el día que nos conocimos personalmente, te dije que era de La Línea, que aunque habíamos hablado por teléfono y tal, no sé, me situarías en Cádiz, pero no en La Línea. Y recuerdo, por eso digo que doy fe, recuerdo que me hablaste de carteles de La Línea y de La Línea de la Concepción, o sea, de la fiesta en La Línea, y me quedé asombrado. Y de hecho, alguna vez lo he sacado, hablando con algún aficionado, digo, menuda memoria de Domingo, que fíjate, el día que nos conocimos personalmente me pasó esto. O sea, que lo de la memoria es, lo digo por experiencia propia, es un hecho totalmente constatable. Bueno, la verdad es que desciendo de una saga de memoriosos, porque la memoria de mi abuelo también era prodigiosa. Madre mía. Se debe heredar, debe ir en los genes. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo definirías hasta ahora, centrándonos, empezando por la televisión, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante, ¿no? En ti, como aficionado, ese salto a la televisión, ¿cómo definirías tu experiencia hasta el momento? Pues hombre, es una experiencia muy positiva. Es una experiencia muy positiva, primero porque en realidad estoy haciendo lo que hacía todos los años, que es ir a todas las ferias. Pero encima ahora es remunerado, lo cual es maravilloso, lo cual es sensacional. Y muy bien porque David Casas es muy amigo mío, por lo tanto tengo muy buena conexión. Y la verdad es que con mis otros contertulios, con los toreros, también me llevo francamente bien. Y conocí a todos ya de antes, o sea que en ese sentido muy bien. Con respecto a comentar la corrida, pues es que te voy a decir una cosa, es que ya la comentaba, porque tanto en mi abono de Bilbao como en mi abono de Madrid, pues toda la gente de mi alrededor me estaba preguntando constantemente sobre la lidia. O sea, estaba obligado a comentarlo delante de mis vecinos de abono. Por lo tanto, tampoco ha supuesto esto una gran novedad, porque ya me sentí obligado a comentar la corrida en mis abonos porque todos mis amigos y todos mis vecinos de la localidad me lo pedían. O sea que simplemente lo estoy haciendo para más personas, pero era una cosa que venía haciendo habitualmente. No, muy bien. Digamos que no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta, por lo tanto estoy encantado. Sin duda. Y es verdad, Domingo, que tú esto lo tienes en las venas, ¿eh? O sea, el tema taurino sin duda para ti es una pasión, dedicarle horas y horas y lecturas y... Es lo único que verdaderamente me ha gustado en mi vida. Es lo único que me ha apasionado. Desde que era muy niño, o sea, desde que me empezaron a llevar a las primeras novilladas en mi pueblo, en el pueblo de mi madre, en Morata de Tajuña, pues yo tuve clarísimo que lo que me gustaba eran los toros. Y me acuerdo también de que
no se decidían a llevarme a los toros a las ventas, porque claro, en Morata las novilladas eran pues muy, muy breves, eran de 2, 3, 4 novillos como mucho, y además novilladas sin picadores, claro. Pero no se decidían a llevarme a las ventas porque temían que me portara mal, que se me hiciese muy largo, que molestara pues al vecindario de la localidad y no se decidían a llevarme. Pero ya debido a mi insistencia, pues me llevaron un día 23 de mayo de 1976, tenía yo 6 años, y el cartel eran toros de Baltasar Iván para Paco Camino, Ángel Teruel y Sebastián Cortés, de Albacete, que confirmaba la alternativa. Fue una tarde triunfal. Camino cortó sus últimas 2 orejas en Madrid y Ángel Teruel cortó 3, que estaba en el cenit de su trayectoria. Y me porté muy bien. O sea, no pestañeé durante toda la corrida, no me moví. Y a partir de ahí, como me portaba muy bien y no daba un ruido, pues ya me llevaron a todas. Por lo tanto, pues llevo viendo toros desde que era muy niño. Es lo que me ha gustado más. Por tanto, he intentado ver todas las corridas que he podido. Me lo he leído todo. Es mi gran pasión. Y cuando entraste en televisión, como decía, yo creo que lo más importante que tiene Domingo es que conjuga ese conocimiento con esa independencia, ¿no? A la hora de hablar, con esa sinceridad, con esa honestidad. Aunque no se esté de acuerdo contigo, porque incluso yo mismo, evidentemente, todo el mundo tiene una perspectiva distinta de ciertas cosas y hay veces que, aun no estando de acuerdo contigo, hay que aplaudir esa honestidad en los comentarios, ¿no? ¿Tú alguna vez tuviste miedo de que esa honestidad pudiera costarte tu puesto en televisión? Pues hombre, la verdad es que me pienso muy mucho lo que digo. Me pienso muy mucho con lo que digo por muchísimas razones. Una primera porque estoy en un medio muy potente y muy poderoso. Esto no es el comentario del aficionado, vamos a decir, en una tertulia de amigos. Esto es una cosa que tiene mucha repercusión. Por lo tanto, me pienso muy mucho lo que digo de los toreros. Muy fundamentalmente de los novilleros y de los matadores en una situación difícil dentro del escalafón, porque sé que un comentario negativo les puede hundir. Entonces, me pienso muy mucho lo que digo. Y luego también, pues, ante ciertas sospechas que nos asaltan muchas tardes, pues también me lo pienso muy mucho por una sencilla razón, porque puedes terminar en un juzgado y eso es muy desagradable. Y por muchas sospechas que tengas, si no tienes pruebas, delante de un juez no tienes nada y te puedes ver envuelto en un lío gratuito que desde luego no es conveniente, ¿no? Entonces, pues verdaderamente me pienso muy mucho todo lo que digo, pero sobre todo lo que intento es no mentir. Es decir, puedo hablar más o menos en función del torero, en función de las circunstancias, pero lo que nunca hago es decir lo que no pienso. Desde luego, sí. Eso, incluso a nivel personal, eres así, Domingo. Es decir, eres una persona muy directa, eres una persona que tiene ese valor de la sinceridad, ¿no? Sí. Por lo menos de decir lo que piensa, quiero decir. Sí, después puedes estar de acuerdo, puedes sentar mejor, puedes sentar peor, pero vas de frente. A ti se te ve venir. Eres una persona... Sí, siempre he tenido fama de ser muy directo en todo lo que digo y digamos que esa sinceridad muchas veces pues me ha perjudicado. No estoy hablando exactamente del mundo de los toros, estoy hablando de mi vida personal y de mi vida laboral, ¿no? Sí, es decir, ser demasiado sincero y demasiado directo pues te crea problemas y te crea enemigos, pero también te da mucha libertad y mucha independencia. Sí, como sí. dicen en la Biblia, la verdad os hará libres. Eso te permite, pues eso, no tener ciertas hipotecas y sobre todo a la larga te ganas el respeto de la gente. Sí, sí, sin duda. ¿Y la temporada cómo la estás viendo? La temporada, ¿Cómo ves? ¿Cómo la estoy viendo? Pues yo creo que el gran hito de la temporada fue el rabo de Morante en Sevilla. Yo creo que es la cumbre de la temporada, sin lugar a dudas. En una trayectoria de aficionado como la mía, que ya es larga, yo creo que es de lo más importante que he visto en toda mi vida. Fue Te voy a interrumpir, Domingo, te voy a interrumpir, porque no sé, yo veo, además lo he visto, te confieso que lo he visto más de una vez, aquel vídeo en el que le decías en tu programa a Tristán
que Morante estaba, porque iba a cortar un rabo y que estaba a punto de pasar. Y le decía, sí, apúntatelo, apúntatelo, aquello fue buenísimo. Sí, es decir, hice un vaticinio muy arriesgado, pero se lo hice porque estaba muy seguro. Es que yo estaba viendo a Morante en una madurez tal, en una seguridad tal, en una capacidad de cuajar toros, además toros mediocres, con un valor y con una afición que yo decía, si hay alguien capaz de cortar un rabo en un sitio como Sevilla, es Morante. Y bueno, pues confirmó mi veredicto, lo cual está muy bien, ¿no? Sí, sí. Pues ese es el momento de la temporada, sin lugar a dudas. Es decir, la cumbre que alcanzó Morante es de lo más importante que he visto yo en la historia del toreo. Y luego otra característica de la temporada, pero que se viene ya repitiendo desde hace muchos años, es que los ganaderos han conseguido un toro muy importante. Yo me acuerdo lo que eran las ferias de los años 80 y 90, las ferias de plaza de primera, con corridas muy blandas, con corridas muy paradas, con corridas que siempre, digamos, o casi siempre, pues llevaban la corrida al desastre. Y ahora estamos viendo unos toros bueno, pues que tienen unos últimos tercios extraordinarios, muy bravos, con la fuerza necesaria, muy repetidores. Entonces, yo creo que las ferias de Sevilla y de Madrid han sido ferias de toros grandiosos. Pero hay un problema, que es que los toros de ahora embisten tanto y tan bien que es muy difícil estar a la altura de ellos. Sí, y eso es lo que ha pasado. Sí. Es decir, dejando a Morante aparte, que Morante es un genio, pues han salido muchísimos toros importantes en las grandes plazas que, con independencia de que le hayan dado las orejas al torero, el torero ha estado siempre por debajo de ellos. Los toreros en general han estado por debajo de toros grandiosos, ¿no? Y entonces estamos en esa situación, con aquel toro, vamos a decir, de poca clase, que pasaba cabeceando, como era el toro de los años 50 y 60, en lugar, en realidad, los toreros se tapaban mejor que con este toro de una clase excepcional, que eres un artista como Morante o siempre estás por debajo de él, ¿no? Esa es otra de las características de la temporada, el gran nivel de las ganaderías. Y luego, con respecto a los matadores, bueno, Morante se ha lesionado y eso le ha precipitado un verano irregular, donde ha tenido que perder muchas corridas. Roca Rey tiene un punto de inflexión, es la corrida del día 11 de junio en Madrid con ese toro de Victoriano del Río. A partir de ahí los toros le han cogido mucho y digamos que le está costando más de lo que estaba proyectado, digamos, llevar a cabo pues el papel que se le había asignado de mandón del escalafón y de gran triunfador de la temporada. Y luego ya, cuando estábamos en tiempo de descuento, pues el Juli dice que se retira. Y ha sido muy curioso. Parecía que había un enorme hastío con respecto al Juli, que todo el mundo estaba cansado. Y ahora todo el mundo le pide que no se vaya y se lo gritan desde el tendido. Y además el Juli ha estado especialmente motivado desde que lo ha dicho y está haciendo grandes faenas, ¿no? Pero vamos, yo creo que quitando a Morante, creo que el torero que más me interesa y con el que voy más a gusto a los toros es con Juan Ortega. Juan Ortega cuajó en Sevilla varios toros con el capote de forma maravillosa. No estuvo presente en San Isidro por un asunto de discrepancia empresarial, pero luego le he visto algunas cosas este verano verdaderamente importantes. Y estuve presente el otro día en Valladolid, que yo creo que quitándolo de Morante es la otra cumbre de la temporada. Por detrás de la de Morante está lo de Roca, ¿no? El resto, pues bueno, pues hay un escalafón variopinto con toreros muy vistos que no interesan, con un montón de toreros que están ahí luchando para ver si se sitúan, pero que son irregulares, siempre con la decepción esa de que cuando sale un gran toro se va sin torear y nos deja a todos desconcertados. Parece que un torero está en buen momento, apunta muy bien, hasta que le sale un gran toro y ese día está por debajo del toro, ¿no? Estamos en esa situación. Y yo creo que se plantea una temporada 2024 apasionante, porque con el Juli retirado, vamos a ver qué hace Morante. Con Roca Rey, vamos a decir, en horas bajas y sí, puesto entredicho por muchos aficionados. Es el momento para que surjan 2 o 3 toreros diciendo aquí estoy yo.
y que los carteles de las ferias cambien radicalmente de cuajo. En ese sentido, es una temporada muy interesante la que se perfila el año que viene. Los empresarios están asustados porque los empresarios son partidarios de nombres muy consolidados y muy conocidos, pero a mí me parece muy estimulante ver una temporada, pues digamos, donde se puede mover se puede mover espectacularmente el escalafón y que el toreo cambie de fisonomía después de muchos años con los mismos en las ferias. Sí, yo creo que es necesario. La cuestión es, claro, el tema de la taquilla, ¿no? Que a excepción de Roca Rey, pocos pegan ese tirón que al empresario le hace falta. Entonces, taurinamente y en cuanto al aficionado, es cierto que se puede decir un año de interés, de estar muy pendiente de ver qué ocurre, pero el empresario puede tener un problema, ¿eh? Sí, en su haber Roca Rey tiene un hito este verano, que es haber llenado la plaza de Bilbao 2 tardes. Faltaba muy poco para que se acabaran todas las localidades. Cuidado, porque Bilbao es una plaza muy grande, tiene casi 15.000 localidades y además, bueno, pues cuando yo era niño y bueno, hasta hace relativamente poco tiempo, pues en Bilbao había un montón de abonos de grandes empresas, de grandes corporaciones que regalaban a sus empleados, a sus clientes, que hacían que la plaza tuviera buen aspecto. Bueno, todo eso se ha acabado. Ahora esos abonos no existen y hay que ir vendiendo las entradas una a una desde la taquilla. Por lo tanto, el haber casi puesto en el billete de 2 tardes es un auténtico hito por parte de Roca Rey, lo que le confirma como el torero más taquillero. Lo que pasa es que está teniendo una temporada muy complicada. Los toros le han cogido mucho y eso le está impidiendo tener continuidad y regularidad, ¿no? Y efectivamente, Roca Rey es el único que lleva gente capaz de llenar la plaza. Morante es el torero de culto, pero vamos a ver si el año que viene está o no. Y bueno, y aunque tiene un montón de partidarios que le siguen, pues no llena las plazas. Y claro, los empresarios están preocupados, sobre todo los empresarios de Levante y de Sevilla. Madrid es distinto. Levante y Sevilla necesitan carteles muy redondos para que la gente vaya. Madrid es distinto. En Madrid se pueden hacer otra clase de cosas. En Madrid se puede hacer una feria muy turista, dando muchas oportunidades, que puede estar bien acogida por el público y que puede generar un interés. La preocupación de los empresarios yo creo que sobre todo es las de las primeras ferias. Madrid es otra cosa, de toda la vida. Sí, el atractivo del toro, ¿no? Como decías antes, el toro que se está consiguiendo y quizás también el atractivo del toro y de la lidia, de cuidar más la lidia. Pero claro, siendo sinceros, la gente va a ver lo que llenan son los toreros, no las ganaderías, ¿no? Sí, entonces el problema es que aunque... No, que evidentemente, por eso he dicho que las primeras ferias, en las ferias de Levante y Sevilla, si no tienen una baraja de figuras a mano van a tener problemas, pero Madrid es distinto. Madrid es un sitio muy grande donde, bueno, es una afición que muchas veces mete la pata y que tiene actitudes muy controvertidas, pero también es cierto que es una afición donde caben mucha clase de espectáculos. Digamos que las otras ferias, o casi todas las otras ferias, pues es lo que tú has dicho. Lo único que tiene éxito es el cartel redondo de figuras, pero en Madrid no. En Madrid puedes montar una feria muy turista dando oportunidades que la gente lo puede encajar bien y le puede interesar, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, Madrid es una plaza, pues, muy especial y es una plaza que, evidentemente, pues, reivindica otras cosas, no solo a los toreros, también al toro. Vamos a ver, Domingo, voy con una incongruencia que escuché en ti, ¿vale? A ver. Sí. Vamos a ver. Recuerdo que en tu análisis del año pasado de Bilbao, dijiste que la gente hacía tiempo que se había aburrido de las corridas toristas porque no propiciaban emoción o propiciaban más aburrimiento que emoción. Sin embargo, es cierto que, oye, analizando también en tu programa la feria del aficionado del Club Tres Puyazos, ¿te parecían interesantes esas ganaderías? Bueno, es que es una cosa bastante complicada de analizar. Igual que las ganaderías de figuras han mejorado mucho su juego, cuando lo que he dicho yo antes, cuando en los años 80 y 90 ibas a ver una corrida de figuras, ya sabías lo que había. Corridas muy blandas, corridas a las que no se podía ni picar,
En cambio, ahora hay ganaderías de figuras joder, que embisten muchísimo y que exigen muchísimo. Me estoy acordando, por ejemplo, de Victoriano del Río. A Victoriano del Río le debemos este mismo año varios de los toros más fieros de la temporada. O sea que desde el punto de vista del aficionado que le gusta la movilidad y la raza, yo creo que Victoriano del Río es una ganadería muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, las ganaderías de figuras, digamos que en un momento dado se dieron cuenta que no podían ir por ese camino de la blandura y de la bobería absoluta y empezaron a reaccionar y a buscar otra cosa. Y los frutos se están viendo. He hablado de Victoriano del Río, pero, por ejemplo, de Garcigrande echa toros en la muleta muy exigentes. Vamos a ver cuando no está el Juli, que era su ganadería favorita, quién los pide y en qué circunstancias. Hemos visto grandes toros de Jandilla. Sí. Por ejemplo. Sí. En cambio, las ganaderías toristas sí que han tenido una cuesta abajo bastante pronunciada. Sí, por ejemplo, lo que pasa es que... por ejemplo, está en un gran momento de calidad, pero yo me acuerdo los victorinos de los años 80 eran indómitos. Ahora son mucho más toreables. Me estoy acordando de las corridas de Miura. Me acuerdo de varias batallas campales protagonizadas por Miuras y que vi yo en los años 80, tanto en Madrid como en Pamplona como en Bilbao. Esa clase de ganaderías han tenido un ligero retroceso. Eran muy taquilleras en los años 80, ahora ya no. ¿Y por qué ese retroceso? Pues muy probable porque cada vez que han echado una corrida dura les han dado tantos palos desde la prensa torerista que se han asustado. Que ese es un toro prehistórico, un toro incompatible con la modernidad. Eso lo hemos leído en cuanto han echado una corrida muy dura, ¿no? Y probablemente hayan intentado cambiar de criterio y eso ha hecho pues que hayan perdido gran parte de su personalidad, ¿no? Eso sucede, eso ha sucedido. Pero por otro lado, están apareciendo ganaderías emergentes que hasta ahora pintaban poco, pero que están suscitando un gran interés. Digamos que las ganaderías toristas de nombre pues han pasado por muchos altibajos en estos últimos momentos, pero ganaderías que estaban en segunda y tercera fila dentro del panorama torista se están empezando a reivindicar. Por ejemplo, sin ir más lejos, José Escolar. Ahora mismo José Escolar aporta una emoción superior a los victorinos y a los Adolfos. Sí, Victorino aporta mucha clase, pero es un toro, vamos a decir, más civilizado que el toro de su padre. Adolfo es tremendamente irregular, con algunos toros muy buenos, pero con otros no. Y quien verdaderamente tiene más regularidad en lo que es la agresividad es José Escolar. Por lo tanto, José Escolar es un paso de gigante. Por ejemplo, Pamplona. El fijo de Pamplona es José Escolar. Es José Escolar, sí. Y por ejemplo, Cuadri, cuando yo era niño, era una ganadería de figuras que se caía. Ahora Cuadri es de lo más duro que uno puede llegar a ver. Dolores Aguirre, cuando yo era pequeño, la mataba Curro Romero. Ahora imagínate cómo fue la de Bilbao. La de Bilbao, que fue la queda del Imperio Romano. Entonces hemos asistido a eso, ¿no? Hay una sustitución de ganaderías en el ámbito torista, y digamos que ahí se está moviendo el escalafón, y están surgiendo ganaderías muy interesantes que hasta hace poco pues contaban muy poco, ¿no? Peñajara también. Peñajara es verdad que es una ganadería que también es interesantísima. Sí, Peñajara la he visto menos, pero he visto algún toro muy interesante en Cenicientos, por ejemplo. Sí. Y luego hay otra cosa. Yo te voy a decir una cosa. Las figuras son las figuras. Es decir, mantienen en la salud de la taquilla. El problema es que de esas que mantienen la salud de la taquilla solo hay una. Ahora, Roca. Que es Roca, claro. Roca. Sí, luego, es el único. Luego, Morante es Morante. Morante da categoría a la feria en la que está. Pero luego hay una constelación de toreros de ferias que están presentes en todas que en realidad no interesan a nadie. Y esos son los que tienen que ser sustituidos. Se ha visto claramente en Bilbao. Es decir, esa corrida, vamos a decir, de clase media, de toreros que están en todas partes, pero que no son figuras, es que no atraen a nadie. No atraen al gran público, pero tampoco atraen al aficionado, porque les ponen delante de una corrida muy buena que generalmente malgastan. Entonces, esa corrida de clase media
que funcionaba cuando los abonos pues eran muy poderosos y había un montón de abonados, y entonces como había un montón de abonados, cualquier corrida era de lleno. Esa corrida desde la crisis económica de 2008 es la que más flojea. O sea, la gente quiere carteles muy redondos con las auténticas figuras, y el aficionado pues quiere emociones muy fuertes, y por eso lo de la Feria de Seis Toros pues también tiene su público. Lo que verdaderamente no tiene público ninguno es la corrida de clase media. Surgida al calor de cuando se multiplicaron los festejos porque había mucho dinero, pero que yo creo que ahora en época de crisis va a ir desapareciendo. Es decir, o corrida de figuras destinada al gran público, o corrida turista destinada a los aficionados. Pero esa corrida de clase media creo que es la que va a desaparecer, cosa que está pasando también con la corrida de rejones. La corrida de rejones funcionaba de maravilla con un abono poderoso. Es decir, el abonado ese día no iba, pero regalaba su entrada a la prima Maripili, y la prima Maripili estaba encantadísima de coger ese regalo. Pues ahora que ya no hay abonos, pues a Maripili eso de rascarse el bolso y sacar la entrada en la taquilla, eso no. Le gustaba la entrada regalada, pero no pasar por la taquilla. Bueno, pues la corrida de rejones es una cosa que también ha quedado totalmente desfasada. Es una cosa que tampoco ahora se sostiene en la mayoría de los sitios, y habrá que volver a lo de siempre, que es un rejoneador verdaderamente bueno que abra la corrida de a pie. En realidad se está reajustando el toreo a la misma situación que había antes del esplendor económico que arrancó con los 60. Nos estamos perfilando poco a poco, estamos yendo pues a la situación anterior a los años 60, es decir, o corrida de cartel muy rematado, o corrida de gran prestigio torista, y las corridas intermedias están condenadas a desaparecer. Esa es la impresión que yo tengo. Sí, me parece muy acertada, y oye, y si se produce eso, me parece que para la fiesta es buenísimo. Sí, porque al final tendremos dos festejos diferentes, pero al final de mucho interés. Esos carteles de relleno, como bien apuntabas, sin ir más lejos, Bilbao, la tarde de Fuente Imbro, que falló Daniel Luque y entró, bueno, tuvo aquella acogida del puerto de Santa María y entró Juan Leal. Aquello se quedó un poco, porque claro, la gente que iba a ver a Daniel Luque iba a ver a un torero que viene en las últimas temporadas siendo muy poderoso y toreando muy bien, muy bien, muy bien. Juan Leal tiene otros méritos, pero dentro del tremendismo. O sea, no tiene nada que ver, esa sustitución fue totalmente, no tenía ninguna base, ¿no? Entonces, al final aquello quedó en un cartel, y yo creo que ese tipo de carteles efectivamente no atraen a nadie, ¿no? Ni al aficionado, ni al gran público. Yo creo que, vamos a ver, en España tradicionalmente se daban 300 corridas de toros. Luego, a partir de la bonanza económica de los años 60, empezaron a darse 600, se duplicó en la cifra, y luego ya en la locura de finales de los 90, primeros de los años 2000, se llegaron a dar 1000. Pues otra vez se va a volver a las cifras pues de 400 corridas. Y es que son las cifras naturales, por así decir. A mí el tema de las corridas de toros no me preocupa. A mí el tema que me preocupa es el tema de las novilladas. Aquí está uno de los grandes problemas de la fiesta de los toros. Antiguamente, por poner una plaza provinciana, que es la primera que se me viene a la cabeza, antiguamente, por ejemplo, en Burgos, había 2 corridas de toros en San Pedro, con 2 carteles muy redondos, con entradas muy caras, pero luego durante todo el año pues había una sucesión de novilladas baratas, de novilladas sin caballos. Era muy habitual en las plazas provincianas que hubiera una empresa potente que era la que organizaba la feria, pero el resto del año dejaba la plaza, subarrendaba la plaza a pequeños empresarios que daban sus novilladitas, y bueno, y aquellas novilladitas pues tenían su público, y sobre todo se daban muchas porque eran muy baratas de organizar. Prácticamente lo único que costaba era la compra de 4 o 6 novillos. Bueno, pues eso, digamos que ahora es imposible. Organizar una novillada tiene tales gastos que es una ruina dar una novillada. Y claro, aquí está el futuro de la fiesta. Si no se dan novilladas, esto se va al garete. Y no se pueden dar porque los gastos de cuadrillas y de seguridad sociales se han disparado absolutamente. Antes todo salía de la taquilla. Miren, hay esto, repártanselo. Ahora hay que pagar un montón de cosas que hace imposible la celebración de novilladas. Y o eso se resuelve o nos cargamos el toreo, porque en las novilladas está el futuro. Es que, y claro, y llevamos años reclamando como esa, bueno, el aficionado, ¿no? Reclamando esa reestructuración de algún modo, ¿no? Esa reorganización, a ver cómo se puede replantear ese tema, pero
a pesar de ello, parece que no se toman soluciones, ¿no? No se toman porque hay mucho miedo en el mundo de los toros, vamos a hablar claro, Sí, a perder. a los de subalternos, ¿no? Sí, claro. Pero algo habrá que hacer porque es que si no nos cargamos esto. Está claro. No, y es que claro, no se puede. Es que con los costes actuales Es imposible. No se puede afrontar. Luego también hay otra serie de gastos que también habrá que estudiar. Por ejemplo, los colegios de veterinarios de las provincias donde hay muchos toros tienen en los toros un chollo. Sangran a la fiesta y eso también tampoco puede ser. Eso también habrá que estudiarlo. Es decir, digamos que una novillada es una especie de vaca escuálida a la que todos ordeñan. Y luego resulta que el novillero se va a su casa sin haber ganado nada después de haber matado 2 novillos que a veces son 2 toros, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Por lo tanto, estos espectáculos tendrán que tener consideración de festejo amateur y, desde luego, hay que, digamos, despojarlos de toda clase de trabas y de exigencias burocráticas y de impuestos, porque si no, esto se nos va. Y no estoy pidiendo una quimera. Es decir, todo el deporte amateur está totalmente subvencionado y totalmente ajeno a cargas impositivas. No digamos el asunto del cine y de lo que llaman la cultura. Por supuesto, pongo lo de cultura con todas las comillas posibles, porque la basura que nos suelen ofrecer pues tanto los cineastas en España como la gente de la farándula es horrible, pero que está absolutamente subvencionado al 100%. Y bueno, como todo esto está bendecido por la corrección política, pues nada, pues está subvencionado al 100%. Veríamos a ver qué pasa con el deporte o con la cultura, puesta entre comillas, si tuviera que afrontar las trabas que se exige a la fiesta de los toros. ¿Sabes? Yo no pido que sea subvencionada la fiesta de los toros. Lo único que pido es que se la quiten las trabas burocráticas e impositivas para que las novilladas sean posibles. Sí, me parece muy lógico, muy normal y muy de acuerdo, ¿no? Vamos a dar un salto a la historia, Domingo, porque hay un torero interesantísimo del que se habla muy poco, porque yo creo que no todo el mundo puede dar datos de este torero y yo estoy convencido de que tú sí. Y me refiero a Félix Rodríguez. Me parece un torero interesantísimo y del que no se le da quizás esa importancia, ¿no? que realmente tuvo. Bueno, Félix Rodríguez tiene el gran problema de su enfermedad. Félix Rodríguez murió de sífilis. Nos situamos, para el que no sé. Bueno, Félix Rodríguez murió en el año 43, postrado en una cama, porque la sífilis era una enfermedad invalidante cuando no se conocía la penicilina. Es decir, lo que iba haciendo era dejando a la persona que la padecía progresivamente minusválida. Y Félix Rodríguez fue un torero de los años 20, fue un torero de la Edad de Plata. Entonces, Félix Rodríguez pues tuvo la enfermedad esta. Tuvo la mala suerte de contraerla, porque hay que tener en cuenta que el resto de sus compañeros de escalafón también frecuentaban las mismas compañías en los mismos locales, pero ellos tuvieron mejor suerte. Félix Rodríguez no. Entonces, en una sociedad absolutamente puritana como era aquella, hizo que fuera una persona pues maldita, apestada y muy mal vista. Por ejemplo, en ese sentido es infame lo que escribe de él César Jalón Clarito. En su libro de memorias dice: es un personaje que no me gusta. Pero hombre, si es muy buen torero. No, pero no me gusta. Lo dice un tipo que fue ministro en época de la Segunda República, pero que luego no tuvo ningún inconveniente en convivir con el franquismo. Y lo dice un tipo también que estuvo siempre a sueldo de cámara, para que hablase muy bien de Manolete. Ojo, que Manolete es un gran torero, pero que se sepa. Sí, una cosa no quita, claro. Siempre a sueldo de cámara. Y luego, además, bueno, pues fue también un belmontista muy antigallista. Y luego, además, él mismo decía que no era aficionado a los toros.
Un auténtico oportunista. Bueno, pues a mí me sienta muy mal, o me indignó cuando lo leí, que un tipo, como se puede observar, nada recomendable ni nada aconsejable, que diga que Félix Rodríguez no le gusta, vamos a decir, por su vida privada. En primer lugar, usted no es nadie para opinar de la vida privada de nadie. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se debe limitar a hablar de su trayectoria como torero. Y como torero, Félix Rodríguez fue sensacional. Lo que pasa es eso, que es un torero maldito, porque estuvo muy mal visto por la sociedad puritana de la época, ¿no? Y Félix Rodríguez es la gran esperanza rota de los años 20, mucho más que Granero. Granero, lo que sucede es que aparece justo recién muerto Joselito, es decir, Granero aparece justo cuando, bueno, pues fíjate, es decir, Joselito muere en mayo del 20 y Granero toma la alternativa en septiembre, o sea, es que digamos que aparece en la misma temporada. Entonces, claro, toda la afición gallista ve en Granero pues a un posible sucesor de Joselito, ¿no? Pero Félix Rodríguez era todavía más completo que Granero. Y luego otro torero, que también fue un torero muy importante de esa cuerda y que también murió joven, esta vez por un quiste diatídico, es Manolo Bienvenida, el hermano mayor de los Bienvenida. Sí, de los si Bienvenida, ves fotos de Joselito, o mejor dicho, si ves fotos de Manolo Bienvenida, se confunden con las de Joselito. Era un torero muy parecido a Joselito, pero el más completo era Rodríguez. Rodríguez lo tenía todo. Era de la cuerda de Joselito, pues muy variado en quites, muy buen banderillero, muy poderoso con los toros, pero además, dentro de los de la cuerda de Joselito, era el más artista y el que adaptaba mejor las innovaciones estéticas que estaban haciendo otros. Pues, por ejemplo, los toreros de corte belmontista o también el toreo de Chicuelo, a pies juntos. También lo llevaba Félix Rodríguez en su repertorio. Por lo tanto, lo tenía todo, absolutamente, pero la enfermedad pues impidió que pudiera llegar a donde tenía que haber llegado. Es decir, tenía firmadas en el mes de marzo a lo mejor 80, 100 corridas de toros y al final toreaba 20 porque por la enfermedad pues muchas veces pues no podía, ¿no? Por lo visto en los patios de cuadrillas decía: haced el paseillo despacio que hoy no me puedo ni mover, decía. Qué meritazo, ¿no? Y a pesar de eso, y aquel toro de los años 20, ¿no? Que era un toro pues con el que los errores se pagaban con sangre, un toro muy fiero. O sea, que era un tío, era un gran torero. Y ya para terminar, hay dos elogios hacia Félix Rodríguez que me parecen decisivos. Uno es Domingo Ortega. Domingo Ortega fue el mandón de los años 30. O sea, en los años 30 el toreo, digamos, que giró en torno a Domingo Ortega. Él era quien mandaba, y impuso su ley. Bueno, pues Domingo Ortega, que no era nada propicio al elogio, cuando le preguntaron por él, dijo simplemente sí, era el mejor de todos nosotros. Y luego otro gran elogio es lo que dice de la Armillita, Fermín Armillita, que por cierto era un torero también muy gallista, un torero también pues muy poderoso con los toros, de muy florido repertorio con el capote, muy buen banderillero. También dice Armillita que era un portento de torero. Fue una auténtica pena lo de Rodríguez, y eso. Y la condena también es lamentable, ¿no? Porque es la gran esperanza rota de los años 20. Qué pena, nos privó la historia de la enfermedad de dejar en la historia un gran torero, ¿no? Bueno, pero es que la vida es así. Es así. Ha habido muchas esperanzas rotas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Carmelo Pérez. Carmelo Pérez era un mexicano, el hermano mayor de Silverio Pérez, ¿no? Carmelo Pérez de Novillero en México en el año 29 hizo cosas absolutamente asombrosas. Por ejemplo, a un novillo le dio 17 estatuarios sin moverse. Y tenía una personalidad enorme. Y bueno, pues un toro, en el primer año de Alternativo, un toro de San Diego de los Padres que se llamó Michín, le pegó una cornada que le traspasó el pulmón y que le llevaría a la muerte muy joven, ¿no? ¿Qué hubiera sido del toreo con Carmelo Pérez vivo? Probablemente hubiera ido todo muchísimo más deprisa. El propio Joselito muere con 25 años. Cuando estaba experimentando el toreo en redondo. ¿Qué hubiera sido del toreo con Joselito? Probablemente todo hubiera girado, hubiera ido más rápido.
La suerte tiene una enorme influencia en la vida y en el toreo, y además hay que tener suerte. Además de ser muy bueno, hay que tener suerte. Sí, las circunstancias son fundamentales. Y en el toreo es imprescindible. Bueno, yo creo que en todo en la vida, ¿no? Pero en el toreo las circunstancias, el día que quizás tienes la oportunidad de estar en Madrid, que consigues entrar en una feria como San Isidro, te sale el toro y ese día hace viento, pues oye, ya te ha condicionado ahí, pues fíjate, ¿no? Siguiendo con la historia y yendo a la última pregunta, Domingo, ¿de qué va ese libro? ¿De qué trata ese libro tuyo, el último, La otra vida de Joselito? Pues va de eso. Es una ucronía. Lo que he querido es escribir, es una novela, y habla de un Joselito que no muere en Talavera. O sea, quien muere en Talavera es Belmonte. Y Joselito continúa vivo. Entonces, hablo de cómo podía haber evolucionado el toreo con Joselito vivo. La verdad es que se hubiera llegado más o menos al mismo toreo que estamos viendo ahora, pero probablemente más deprisa. Porque, claro, Joselito ya estaba dando una serie en redondo con la mano izquierda a todos los toros que toreaba. Y muy probablemente lo que hizo Chicuelo lo hubiera hecho él antes. Y muy probablemente ese toreo que impuso definitivamente Manolete lo hubiera impuesto él. Es un poco eso, es una fabulación de cómo podía haber evolucionado el toreo si Joselito permanece vivo. Y la ganadería, porque Joselito era un apasionado de la cría del toro en el campo y estaba dispuesto a ser ganadero. Y ya había tratado con la marquesa de Tamarón para comprarle la ganadería. La compra no se produce porque el toro le mata en Talavera, y entonces es quien se hace con eso es el conde de la corte. Fíjate lo importante que ha sido el conde de la corte en la del siglo XX. De ahí salen, por ejemplo, todo lo de Domecq y todo lo de Atanasio. Bueno, pues eso era lo que quería Joselito, para que veas hasta qué punto era perspicaz. Es increíble, don Joselito murió con 25 años, pero es increíble también una cabeza privilegiada. Cuando a Camará le preguntaron sobre qué estaba haciendo con Manolete, qué criterios seguía para decidir sobre la carrera de Manolete, Camará siempre decía, no, yo me limito a llevar a efecto lo que me aconsejó Joselito. O sea, también pensó mucho en la carrera del torero, es el impulsor de las plazas monumentales. Joselito ha sido un torero totalmente decisivo y todo lo hizo en muy poco tiempo porque murió con 25 años. Por tanto, la pregunta es, ¿qué hubiera llegado a hacer si permanece vivo? Y eso es lo que intento responder en este libro. Interesante. Muy bien, Domingo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Pureza y Emoción. Si me permites, quiero decir dos cosas, claro, que creo que son interesantes, aprovechando pues que tu programa lo ve mucha gente. Uno primero es el asunto de la integridad del toro. Nos hemos acostumbrado a la bolita, ya casi nadie dice nada, digamos que ya es una práctica totalmente habitual y consentida, y yo quiero decir que no debemos resignarnos y que hay que reivindicar la pureza de la fiesta y que el toro sea siempre astifino de verdad. El toro muere en un ritual sangriento, entrega la vida en ese ritual sangriento, y simplemente por una cuestión de pura ética hay que dejarle que luche por su vida con toda su integridad y con toda su potencia. Absolutamente y yo creo de acuerdo. Que eso hay que reivindicarlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el asunto de los indultos. Estoy harto. O sea, este verano pues me ha tocado ver me ha tocado ver en concreto cuatro indultos. Yo nada más que uno, o sea que... A mí me ha tocado cuatro en directo, ¿eh? Sí. Los indultos, y esto hay que embриdarlo, y esto hay que resolverlo. No puede ser. Se están indultando auténticas porquerías. El indulto ya no es un premio para el toro que lo merece, es un premio para el torero. Esta oreja, 2 orejas, indulto. No puede ser. Y hay que poner coto. Y la forma de poner coto es una reforma reglamentaria
Y la reforma reglamentaria que yo propongo es la siguiente. En primer lugar, cuando la gente pide el indulto, se para la lidia y se vuelve a meter el caballo de picar. ¿Por qué? Porque siempre que se indultan toros ahora, siempre es la misma discusión. No, en la muleta ha sido muy bueno, pero en el caballo ha tomado un picotazo, allí nadie ha visto nada. Pues para resolver esa duda, cuando se pide el indulto, se mete otra vez el caballo de picar y se le dan los puyazos al toro que le faltan y encima se coloca el toro largo. También de esta manera vamos a conseguir que el indulto no lo pida el entorno del ganadero, como a veces sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el ganadero, sí. Claro, el ganadero se lo pensará 2 veces porque puede quedar en ridículo si se vuelve a meter el caballo. Y luego, otra cosa que hay que pedir es que cuando haya indulto no haya orejas. ¿Por qué? Porque no se ha culminado la lidia. No ha habido suerte suprema, que es, digamos, el momento más importante. Lo he dicho, es la culminación. Por lo tanto, si no hay suerte de matar, no hay orejas. Podrás dar las vueltas al ruedo que quieras, pero no hay orejas. Ni te va a permitir salir por la puerta grande, porque lo que estamos viendo es que el indulto lo provoca el torero para obtener un triunfo de orejas sin tener que entrar a matar, para no exponer el triunfo con la suerte de matar. Por lo tanto, si hay indulto, usted no corta orejas. Y esta será la manera de evitar los indultos provocados por los toreros. En cuanto se tomen esas 2 medidas y se pongan en los reglamentos, ya verás cómo se van a indultar los toros verdaderamente de una bravura extraordinaria, no los borregos que se están indultando actualmente. Exacto, exacto. Sí, porque se indulta al toro más bobo. Es decir, no se indulta al toro bravo, sino al toro más bobo. Eso es, porque normalmente con el toro bravo el torero lo pasa mal. Sí, y no suele tener un gran triunfo. Entonces, ahí, bueno, de hecho, fíjate, porque yo creo que también hay un desconocimiento en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando Manzanares o el Juli indultaron en Sevilla, Manzanares paseó 2 orejas. Yo creo que el Juli también. O sea, todos pasearon 2 orejas, ¿no? Escribano también, ¿no? Sí. Y claro, normalmente cuando se indulta en una plaza de tercera o de segunda, directamente salen las 2 orejas y rabo. Y es que realmente el premio, lo que la gente yo creo que tampoco es consciente, es que el premio del toro puede ser el indulto, pero que a continuación hay que pedir el premio del torero. Por eso en Sevilla no se da el rabo y se dan las 2 orejas, ¿no? Porque cortar el rabo tiene que ser algo prodigioso como lo que hizo Morante. Entonces, yo creo que también en cuanto a eso hay un poco de desconocimiento, pero sin duda, si privamos al torero de las orejas, porque las orejas el público las pediría igualmente, Domingo, porque la gente enloquece, ¿no? Entonces, si privamos al torero de las orejas, pues sí, podría ser una buena medida para que se indultara, para frenar esa provocación. Yo, el indulto que he vivido este año, que fue en Algeciras, con un toro de Victorino Martín, con Antonio Ferrera, el toro tenía mucho más y Ferrera evidentemente lo sabía. De hecho, con su otro toro, el toro no era tan bueno y él estuvo mucho más tiempo toreando. A este toro que indultó le dio unas cuantas series y rápidamente, sabiendo que el toro tenía mucho más y que él se podía lucir mucho más, sin embargo, rápidamente, en cuanto pudo, empezó a provocar el indulto, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que a la gente le echas, al presidente le echas a la gente encima y al final, oye, o indultas o provocas allí un escándalo público. Es que es así, es que el presidente muchas veces siente una presión enorme en el palco. Claro. Entonces, para liberarle de esa presión y para que haya unos criterios objetivos, porque ahora está muy, vamos a decir, regulado de una forma muy incompleta y muy satisfactoria, pues poner esos 2 criterios. Se mete el caballo de picar y además no hay orejas, que es la forma de que los indultos no se conviertan en un desmadre. Y luego, otras 2 cosas. En Colombia y en México se lleva indultando muchísimos años y la cabaña brava cada vez está peor. ¿Por qué? Porque indultan precisamente a ese toro noblón, pero que verdaderamente no va a ser un gran raceador. Y luego, además, el indulto es una puerta abierta a la corrida sin muerte. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Me acuerdo un día que vi un indulto lamentable en Illescas y oí el siguiente comentario de una señora de una cierta edad respetable. ¡Ay, cómo me gustó el indulto! Es lo que más me gustó de la corrida. Tendrían que indultar a los 6. Cuidado. Cuidado, que puede ser la puerta abierta de la corrida sin muerte. Sí, que además sí. Generaría
sería una enorme hipocresía porque las matarían al rato siguiente en el matadero, ¿no? Entonces, para evitar eso, creo que los indultos hay que dejarlos reducidos a lo que tienen que ser, ¿eh? A perdonar la vida a un toro excepcional, que va a ser un raceador excepcional, y si se hace bien y con buenos criterios, ¿cuántos se van a indultar al año? Pues muy pocos, solamente los que se merecen. No puede ser que en cualquier corrida pueblerina haya un indulto. Eso no puede ser, y eso hay que atajar. No puede ser. Sí, sí. Muy bien, Domingo, pues buen final, muy bueno, 2 buenos apuntes importantes y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. No. Que te sigo, te deseo suerte en las retransmisiones. Muchas gracias. Y bueno, y que sigamos viéndote mucho tiempo en televisión. Bueno, como dijo Belmonte a Valle Inclán en una célebre ocasión, se hará lo que se pueda. Yo estoy muy contento con mi función de comentarista, pero también soy consciente de que, bueno, de que las cosas se terminan en un momento concreto de la vida de una persona, que nada es eterno. Por lo tanto, si terminara o en el momento que termine, pues me iré a casa tan tranquilo y seguiré como aficionado de tendido, que es lo que he sido toda mi vida, y que en realidad es lo que más me gusta. Mi auténtica vocación es la de aficionado, que es como más se disfruta de la fiesta de los toros, por otra parte. Sí, sí, sí. Un abrazo, Domingo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo.